He logrado casi todo lo que soñé. Y no me pesan los sueños que se quedaron en el camino, porque solo con haberlos soñado ya cumplieron parte de su misión. La vida es como una partida que hay que saber jugar, con buenas o con malas cartas. La vida hay que vivirla como se asa el cordero, a fuego lento, sin prisa, sin miedo a equivocarse y con alegría. Ser joven no es algo definido por la edad, sino por una actitud ante la vida. Nadie se hace viejo por acumular arrugas en la piel, sino por acumularlas en el alma y negar la esperanza. El éxito consiste en no dejar nunca de soñar. Soy Teresa Viejo y me siento muy afortunada y agradecida por ser parte de una celebración de la vida de Pedro Moreno. Lo que tengo en mis manos no es tu biografía, Pedro, es, si acaso, la historia de un ser humano cargado de valores corrientes. Digo corrientes porque son valores que tenemos todos los seres humanos. Lo que sucede, ¿verdad, Chema Rodríguez, que es quien ha ido anotando frase a frase, capítulo a capítulo, esos valores tan humanos, por excepcionales, se vuelven muy singulares, pero están ahí a disposición de quienes sabemos activarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Podéis saludar, podéis saludar. Buenas tardes. Bueno, este bautizo de éxito... Es que nos quedamos hipnotizados oyéndote. ¿En serio? Bueno, escuchar es una forma de observar. Y como sé que observar es un verbo que le encanta a Pedro, hagámoslo mucho, ¿verdad? Hagámoslo con la mirada, con todos los sentidos, en definitiva. Y cuando escuchamos bien, observamos. Y observamos al otro, además desde una perspectiva que deberíamos entrenar, que es la de no juzgamos, nos abrimos a lo que nos ofrece. Bueno, voy a contaros antes de... Y nos vamos a tutear todos y todas, porque esto es una gran familia. De hecho, miro y reconozco muchísimos rostros con los que he compartido cosas. Y os voy a contar cómo hace aproximadamente un año yo conocí a Pedro, hijo, y a Patricia, a tus hijos, en un evento, y fue una conexión muy hermosa, la verdad. ¿Verdad? Muy rápida, muy... conocí qué era Everest, lo que representaba la empresa, cómo había nacido, siendo una cosita pequeña, cómo había crecido, cómo detrás estaba el aliento de Pedro, los sueños de Pedro, y cómo Pedro asa también el cordero, que esto todavía no lo he probado, pero tenemos que probarlo. Y a partir de ahí, durante todo este año, se han trabado relaciones personales, profesionales también, y en este viaje me llegó el libro que de esa conversación, primero de un documental que habéis visto, supongo que habéis visto todos y todas, ¿lo habéis visto? Sí. Hay que verlo varias veces, porque os voy a contar una cosa que esto está muy bien. Sabéis que como tenemos tantos déficits de atención, cuando vemos las cosas está demostrado que nos quedamos de las secuencias que vemos a lo mejor en un minuto, perdemos 4 o 5 secuencias. Hay que volver a ver el documental para tenerlo claro. Bueno, pues de ese documental nació el libro y yo leí el libro y dije, wow, a ver, espera, esto no es una historia, una biografía. Aquí Pedro no cuenta su biografía. No es sencilla. No. Y tampoco es un libro de los que a veces tiene Pedro a disposición de todos los que trabajáis en Everest, por supuesto en su casa, en su mesilla de noche. Tampoco es un libro de desarrollo personal ni de autoayuda. Es algo muy personal, algo muy singular, Chema, que no sé cómo habéis logrado, ¿no? Donde se va trabando la experiencia llena de sensaciones de Pedro y el pozo que dejan todas esas sensaciones. ¿Eso cómo se hace? O sea, ¿cómo fue? Porque tengo la curiosidad de niña de... ¿Cómo empezó, no? ¿Cómo empezó? Claro. Bueno, pues surge como consecuencia del documental, precisamente. El documental fue algo... me llegó como un encargo, ¿vale? Yo me dedico al cine. A veces uno hace proyectos propios que hace con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, y luego tiene encargos que recibe y que
bueno, los hace lo mejor que puede, pero... Entonces, cuando me llegó el hacer el documental de Pedro, que además Pedro no se podía enterar de que teníamos que hacer un documental sobre él, yo acababa de hacer otro documental similar sobre un empresario catalán, también que había crecido, desde luego había venido de un pueblo de Almería, había emigrado con 9 años, había formado a sí mismo y tal. Y tipo que hizo crecer una empresa que terminó vendiendo por 1.800 millones de euros, ¿no? Entonces, cuando hice aquel documental, la experiencia fue muy mala, porque aquel señor no era nada empático, porque la familia no hacía más que pelearse entre ellos, era una especie de Falcon Crest, pero... Y los 1.800 millones de euros yo creo que no pagaban... Bueno, quizás sí, pero la experiencia fue muy mala. Entonces, cuando me llegó de esto, pensé, otro documental de un empresario hecho a sí mismo y venga, vamos para allá. Pero de repente entré en contacto con ellos, en primer lugar, porque con Pedro todavía no podía, porque no se podía enterar. Y cuando entré en contacto con ellos me enamoré desde la primera conversación que tuvimos por Zoom. Fue una relación de que cuando yo terminé la reunión dije, hostia, esto me apetece muchísimo. Esto me emociona, realmente no es ya un encargo, ¿no? Sino que realmente me apetece. Y nos pusimos mano a mano pues, a crear el documental. A ver cómo lo hacíamos, cómo le engañamos, cómo hacíamos para que no se enterase de que estábamos haciendo un documental sobre él. Tengo que interrumpir, sí, pero interrumpe. Porque con lo que eres tú, Pedro, que no se te escapa nada, que observa y capta lo que sucede allí, ¿cómo te engañaron? Ahora vas a descubrir que lo sabías desde el primer momento. No, la verdad, nadie se chivó. Y no caí, la verdad es que no caí en esos detalles. Estaba en mi mundo y esos detalles hicimos el reportaje, pero luego cuando me llevaron justamente a ver el documental, pues mi hijo me dijo, mira, hay una conferencia que van a presentar un libro Javier Iriondo, entonces realmente pues quiero que asista, vamos a verlo. Y bueno, pues yo me presento allí, entro por el cine en La Rábida, y veo allí, ya me veo, digo, ¿qué pasa aquí? Algo ya, me quedé aquí y dije, uy, algo... Para ser el libro de otro hay mucha fotomía, ¿no? Claro. Bueno, pero voy a decir algo. Aquí hay algo raro. De ese puñadito de valores que son profundamente humanos y sencillos, porque son comunes y universales, él está hablando de uno esencial, que es la confianza y la fe. Que confió en su gente. Dijo, bueno, aquí están pasando cosas y yo confío. Pero lo que son los compañeros, que lo claro, sabían los amigos... Dices, no me dijeron nada, Esto confío es para que en te des ellos. cuenta de que no hay que confiar tanto. No. Entonces, que te engaña hasta tus hijos. Bueno, no llegaba, yo y no ahí llegué es ahí. como va hilvanándose. Sí, y entonces... Cuando entro en la sala y veo la sala más personal que todavía hay aquí y veo tantos amigos, tantos compañeros, tanta familia, digo, pero bueno... y ya ahí yo dije, madre mía, esto es increíble, ¿no? Claro. Y realmente fue un día maravilloso, un día fuera de serie, algo espampanante. Lo tengo que agradecer a todos los que asistieron, a todos los que colaboraron, y qué decir que fue un día especial. Claro, y lo natural es que hubiera un libro que contara todo. Y hoy es un día especial. Porque estar con vosotros, con vosotras todos aquí, estáis aquí, es que es algo que, bueno, no lo puedo imaginar, es un sueño pero muy largo. Lo primero que a mí, cuando yo empiezo a leer el libro, hay un cineasta que traduce imágenes a sensaciones. Lo primero que me llegan a mí son sensaciones, olores, la tierra, las ovejas, todo eso está ahí. Yo tengo no sé, me llega que tú eso lo sigues viviendo cada día, Pedro, que tú nunca has dejado tu Castilla. Sí, porque bueno, cuando en el pueblo en aquella época éramos todos, cuando ibas al colegio muy poco, yo me acuerdo de tener la cartilla, en la cartilla escolar, que ponía 155 faltas al colegio un año.
A ti. 155 a ti. Sí, íbamos los sábados también al Que si al quitas los colegio. fines de semana, fuiste al No, cole... no, los sábados íbamos al colegio entonces. 55 justificadas, 150 o 100 sin justificar. ¿Las justificadas eran las ovejas? No, las justificadas cuando decía el maestro, tengo que ir con mi padre a trabajar al campo, o tengo que ir a llevar a mi hermano o las ovejas, en fin. Todas esas cosas, pues las anotaban, pero en las otras no decíamos nada. Y las que nos escapábamos sin ir, claro, también. Pero fue una época donde ahora recuerdo, en el libro digo, que éramos niños con pocas cosas, pero éramos felices, porque salíamos del colegio y nos íbamos a jugar, jugábamos, nos divertíamos, éramos muy felices. Lo miras ahora y dices, es que los niños antes éramos muy, muy felices. Es que no, es muy importante eso. A mí me resuena esa Castilla de familias viviendo con lo justo, porque en el fondo eran mis familias, eran mis abuelos, mi procedencia también es castellana, pero no hay victimismo. Hay gran orgullo y orgullo de pertenencia a la tierra y de haber hecho con aquello que se tenía cosas buenas. Hay una escuela, él no acudía a la escuela convencional, pero su escuela era la vida diaria, las ovejas, el miedo. Él aprendió, una de las primeras cosas que aprendió es a dominar el miedo. Aquella noche que se cuenta en el libro, con la que empieza, en la que él está con las ovejas y no puede dormir porque piensa que los lobos van a llegar a comerse a las ovejas y atacarles a ellos y tal. Él aprende a dominar el miedo. Y ese dominio, qué mejor escuela para luego, al convertirse en el gran empresario que es. ¿Tú crees que después de haber estado acechado por lobos puede tenerle miedo a una reunión con un banquero? No. Bueno, lobos no había, pero imaginarios a lo mejor. Pero con 12 años dormir en la tierra, en un surco, y tenía un perro que llevaba el Pichi, que si había hormigas cuando me iba a zumbar, ladraba. Entonces, claro, me iba a otro sitio. Y era un genio. Entonces, claro, ves los animales entonces, ves las ovejas entonces, no pasa nada. Pero cuando analizas la vida personalmente ahora, coña, que también lo pongo ahí, que ves que los animales son muy inteligentes, las ovejas eran inteligentes, y no te digo los perros, realmente es algo que ahora analizarlo me transforma, digo, madre mía, pero si cada 15 días iba al pueblo, durante 15 días yo no iba al pueblo, te llevaban la comida, un huevo y 2 torrenos para todo el día, la cantimplora de agua, etcétera. Mi hermano se ríe porque luego le pasé a él. y a él solo le llegó un torreno, nada más. Claro, ahí no voy a salir de la infancia, porque es verdad que el libro va y viene, lo cual para mí es muy enriquecedor, porque esos libros lineales que se van sucediendo como se sucede la vida, en el fondo tienen como un camino muy previsible. Yo ya sé lo que voy a encontrarme en el siguiente capítulo, pero en el éxito a fuego lento no es así, ¿no? Hay como aprendizajes y vas saltando. Y de esa infancia, que además la describe Pedro como inconscientemente feliz, da la sensación como que si sabes ya mucho, entonces te das cuenta que la vida... Wow, pues tiene muchos rotos, ¿no? Él no sabía que era feliz, que es la mejor forma de serlo. Es decir, vale. Yo le estaba interpretando en el sentido... Claro, es ahora, precioso. Él se ha dado cuenta de que era feliz en aquella época porque Claro. Nosotros hablamos de la época de los años 50, ¿verdad? Parece la España en blanco y negro. No, él la recuerda en color. Sí, ¿No? sí. Para ti es Aquello el ahora... momento. Cuando ves a la familia, porque como tenemos un... Mira. Estoy Sí, soy cuando yo. las ¿Tú cuál ves, eres? ese El eres pequeño, tú. ¿no? El que no me quiero salir a la foto. Ese eres tú. Yo era muy cobarde, o sea, es que no salía, el que está en la foto. Pero cuando ves esas imágenes, Pedro, ¿qué pasa por tu cabeza? Son mis padres, está mi hermano, mi hermano Bueno, déjalo mayor. lo de ella hablamos luego. Sí. Sí, luego. Quédate con los padres. Muy bien, muy bien. Cuando ves esa imagen con tus padres, ¿qué sientes? ¿Cómo? ¿Qué sientes cuando te ves ahí, de niño, con tus padres? Cuando me veo con mis padres, de mis padres aprendí muchas cosas que entonces a lo mejor no lo sabíamos, pero ahora lo analizamos y dice, bueno, mi padre me decía, hijo, al ir con las ovejas tienes que llevarlas por distintos sitios donde vayan los demás, donde los demás no llegan con ellas, porque los pastos, hay más pastos. Entonces,
cuando quizá los demás a las 10 las cerraban, nosotros continuábamos hasta las 12, la 1. ¿Por qué? Porque si en este tiempo las ovejas de por la noche es cuando están más frescas, y luego por la mañana pues las levantábamos a las 4 de la mañana, y es cuando llegaba a lo mejor mi padre, mi hermano a lo mejor, y me llevaban la cena a la 1. Bueno, y no te digo ya con los corderos de mi tío Fote, Esto luego lo dicen... que tenía 11 años. Claro, los autores sobre liderazgo, etcétera, dicen, esto es el océano azul, este es el gen del empresario que está buscando dónde pescar. Era un niño y ya lo veía él. Ya de pequeñito quería Sí, ser sí. el mejor, quería Sí, sí. competía con los otros y trataba de llevarle a los pastos más lejanos, se levantaba más prontito para llegar a los lugares donde estaban los pastos más frescos. Ya desde pequeñito ya se veía ahí que cómo engordaba las ovejas para que pesasen más el día de que había que venderlas. Y luego había lo otros contamos, como ¿no? nosotros, éramos unos 12. Claro, había 4 o 5 que hacían lo mismo que yo, ¿eh? Claro. Había competencia. Claro. Porque si lo hacías bien, había más amos, llamábamos amos entonces, o vecinos, que te daban las ovejas para que se las cuidaras, que no eran propias al principio. Entonces los buenos pastores decían fulanito, fulanito, y había algunos que eran muy buenos también y había que pelear con ellos, la verdad. Todas estas anécdotas que conforman una vida no se olvidan. Pedro las tiene muy presentes porque de alguna forma tira de ellas y las aterriza después en acciones concretas que viven el día a día. Hay una frase que tú te repetías mucho y todavía te repites, que es la de algo más, algo mejor. Como si siempre estuvieras buscando... Bueno, siempre, yo veo que cuando tienes algo, realmente siempre quieres mejorarlo. Sí, ese quieres inconformismo, más. ¿no? De buscar y buscar. Pero- No, con lo que acaba el libro, que es no parar de soñar. Sí. Sí. Es decir, el día que dejes de soñar será cuando seas viejo. Hay una frase que en el libro quizá viene también, que está el señor Yahweh aquí. Que que levante dice- la mano el señor Yahweh para que le veamos ahí. Señor Yahweh, encantada. Y su palabra dice que te haces mayor cuando dejas de soñar. Claro. ¿Es así? Me quedé con ella. Es un libro también, dice, cuando te haces mayor, si no tienes sueño, o sea, si no tienes sueños es cuando te haces mayor, pero si tienes sueños no te haces mayor. Por eso cuando él está activo, yo estoy activo. Pues a ti se te porque- ve como un chaval. Porque estamos soñando todavía. ¿eh? Pedro, ¿tú te acuerdas las hojitas esas donde apuntabas tus metas? ¿Eh? Eso es lo Claro, que claro, quiero. ahí Todavía. No Pero me van deja- van no me diga que te has dejado las metas en casa. Eso no puede ser. Ah, vale, vale. Bueno, ahora son No, de vamos, ordenador. no. Vamos, quiero que veas qué ponía. ¿Pero lo puedo leer o...? No, sí. Ah, ¿Qué? metas Sí, personales pero en mira, su vida, 5 y 6 de mayo del año 1979. Ya, Desde ya entonces, estabas casado, sí, ¿eh? Lo que yo quería ganar al mes en pesetas. Esto no lo voy a contar, o lo puedo contar. Y estas son las metas que actualmente... Que ya has ganado eso. Estas son del año 1900, de abril del 79, que poníamos cosas que no sabía ni lo que ponía. No sabía lo que ponía. Ahora, las que tengo ahora sí sé lo que pongo. O sea, tiene metas a costa de qué, es decir, ¿cuánto estoy dispuesto yo a hipotecar o a emplear o a dejar de mí para conseguir esa meta, el tope? O sea, esto en los objetivos de las empresas nos lo dejan muy clarito, él ya lo había diseñado. Hombre, esa Y el época- premio, sí. premio. Esa época fue donde me cambiaron la vida con todo lo que tenía atrás. Es cuando me dijeron, vamos a explotarlo. Y fue en el año 78, 79, que habrá alguna foto por ahí. Antes habías venido a Madrid. Vine a Madrid sí, en el 68. Porque en el para ti Madrid, no sé si Chema tú al escribirlo tenías la sensación, era como una ciudad mítica. Claro. Es que Madrid entonces estaba muy lejos. Claro. Es decir, Sepúlveda sí, Segovia, pero venir a Madrid se tardaban 4 horas en el coche de línea aquel y realmente... Pero no solo estaba muy porque era lejos. lejos, era como
Claro, dar el paso, el abismo. Era el dorado, como el sueño americano, pero el sueño español. Eso es, ¿no? como la Tombuctú Sí. en África y tal. Y dar ese paso era una gran ruptura, ¿no? Uno de los capítulos, el libro, como ya verán cuando lo lea, pues está dividido en capítulos temáticos y uno de los capítulos es el cambio. Y una de las cosas que nos enseña Pedro en ese capítulo es cómo la vida es una permanente carrusel de cambios, de grandes cambios y de pequeños cambios. Y ese cambio, ese momento de decidir ir a Madrid, es uno de los momentos clave. Se fue mi hermano Rufino, el mayor, que ya no está con nosotros, es el que dijo, vente a Madrid. Y entonces dejé a mi hermano Bene. Le dije, toma, el día San Pedro te dejo las ovejas. Pero en aquellos tiempos yo quería ganar 500.000 pesetas al mes. 500.000 pesetas, 3.000 euros en aquella época. 500.000 pesetas Esa eran era 3.000 la euros. meta. Eso valía un piso, ¿eh? Sí, y dice, y a los 40 años 1,5 millones. Al mes. A los 60, 2,5 millones. Eso ni el de de cine. A los 50 y a los 60, 5 millones de pesetas al mes en aquellos tiempos. O sea, aquí está. Y puse que a los 60 me retiraba, me jubilaba. No. Ay, no lo has cumplido. Ahí está. A los 60 jubilado. Equivocación. Pedro, ¿quién te enseñó a entrenar esa mentalidad que... Bueno, yo no quiero llamarla mentalidad de éxito, porque aunque habéis utilizado el concepto éxito en el libro, trasciende a todo eso. Es una mentalidad de potenciar y hacer florecer lo mejor del ser humano, de no cerrarnos, de ver que tenemos posibilidades, que no nos marca un origen, una condición concreta, aquello que queremos alcanzar, de hacer lo mejor para nosotros, pero porque estamos haciendo lo mejor para los demás también. ¿Eso cómo se entrena? Porque además, mira, él habla de dinero y tal igual y todo lo que tú quieras, pero para mí realmente lo más importante que él ha aportado y lo que a mí realmente es que detrás de esa máscara en realidad lo que había es un deseo permanente de valores, Total. de mostrar unos valores de humildad, unos valores de intentar ser cada vez mejor. Llamémoslo, porque al final se traduce en dinero, sí, efectivamente. Es decir, el éxito casi siempre se termina. Pero a mí lo que me llamó la atención de él y de ellos es esos valores que desde la humildad habían conseguido construir algo que ayuda a los demás y que les ayudaba a ellos a ser mejores. Y a mí, el proceso de escribir con él este libro, para mí ha sido un proceso también de conocerme mejor. Cuando estaba escribiendo el libro y le pasaba a él los textos y tal, me descubría de repente que estaba escribiendo sobre mí mismo. ¡Ay, qué bonito! Y cuando se lo pasaba y yo pensaba, joder, esto lo mismo Pedro no lo... Y luego lo recibía, me lo devolvía y decía, no, sí, yo pienso lo mismo. Es decir, había como una empatía, es decir, nos convertimos casi en uno. Es decir, sí. Y yo he aprendido en este viaje un montón con él, ¿no? Es que porque está hablando, los libros que he leído, muchos me identifico, y muchos nos podemos identificar, porque de Dale Carnegie, el otro, porque es que su vida, en aquellos años empezaron también, pues, siendo pastores, bueno, él lo explico, ¿no? Y realmente me identifico mucho en ellos también. Y también es que cuando íbamos a hacer las cosas, mi padre siempre decía, hijo, vamos a terminar esto en un tiempo determinado para que así podemos ir a casa y podemos descansar más. Y ahí está mi hermana Ufe, mi hermano Bene, en fin, que íbamos a segar y decíamos, esto lo tenemos que hacer hasta la hora de desayunar. Luego lo recogíamos y a lo mejor madrugábamos más y siempre hemos ido cumpliendo objetivos y mis padres me empujaron mucho sin saberlo entonces. Luego lo analizan y dice, si es que aquello eran objetivos, metas y a por ello. Era Esto genial. de lo que estáis contando, yo recibo, por una parte, que estáis hablando, insisto, de la excelencia del ser humano. Todos podemos hacer eso. Es decir, todos nos podemos situar en la esquina de la queja y del reproche y de la negatividad y el por qué todo esto me pasa a mí y mira aquel. Y podemos tener, porque
bueno, los sesgos funcionan en el comportamiento humano, o podemos identificar fortalezas, dones, capacidades que tenemos todos, que son comunes, cada uno brilla en un aspecto más que otro, y las entrenamos y alcanzamos eso. Esto, por eso sentíais esa especie de comunión. Y por otro lado, es que este objeto rectangular ha sido determinante, no cualquier otro, en la vida de Pedro. Una de las cosas que más me impactaron de él es un hombre hecho de libros. Es un hombre hecho de lecturas. Y no solo las guarda con espíritu cicatero, ahora me las quedo yo, sino que las reparte. Y tiene todos los libros subrayados. Todo, las me llevaba a su comparte, los casa deja. y me enseñaba todos los libros. Todo, visitas y veréis. Quienes formáis parte de la empresa sabéis cómo es. Si no la habéis visitado, todo está lleno de frases. Cuando llegó mi equipo, lo primero que vieron es, Dios mío, qué cosa tan hermosa. Entonces, Pedro, que... Ahora, antes de se vaya, ha escrito un libro, ha escrito yo mucho. Sé de uno. Y de él yo me he quedado la observación. Sí. Ella habla mucho de la observación, es mucho observadora, y realmente me ha encantado el libro. Os recomiendo, y no es que sea publicidad, no es publicidad, pero os recomiendo que leáis el libro de la curiosidad. Bueno, que me da vergüenza. De Saviejo. Es genial el libro. Bueno, pero ahora cuéntame tu relación con los libros. Venimos a hablar de tu libro, Pedro. Claro. Cuéntame cuál fue el primer libro que tú tuviste en la mano y que te cambió. ¿Te acuerdas de cuál leíste? Hay 3. El cómo ganar amigos, el piensa que es rico, la clave de la riqueza, el mejor vendedor del mundo, el alquimista, Juan Salvación Gaviota. Bueno, hay tantos, pero sobre todo el cómo ganar amigos y piense y hágase rico. Ya están apuntándolos todos. Ahora sería piense y tenga éxito. Sí. Porque ya cuando nos sentimos un poco agobiados, el estrés que dice que ahora hay que parar, pensar, analizar y luego actuar con tranquilidad. Me quiero ir ahí, que tengo yo ya muchas ganas. Todo empezó en un baile. ¿Dónde está Marisa? Todo empezó en un baile. Porque cuando he conocido a la mujer de Pedro, a Marisa, a la jefa, ella dice, no, soy la mujer del jefe. Bueno, hay una sabia que ha impulsado todo, hay una mujer que dice, venga, va, podemos, adelante, que cuando Pedro soñaba en grande ella decía, venga, va, sí, lo vamos a lograr. Yo, como soy muy cotilla, bueno, soy muy curiosa, quiero saber cómo os conocisteis, cómo fue todo. Bueno, es que cuando uno cree en algo y lucha por ello, cosas constando en ello se consigue, es fácil. O sea, tú dijiste, tengo que conseguir a Marisa. Es sencillo, sí, claro. Pero no me atrevía porque yo era muy tímido, ahí lo tengo. No me atrevía a ir a bailar, a sacarla a bailar, en el centro segoviano. Y claro, me juntaba con los amigos, estaba con su hermana, con su prima. A eso que ya un compañero del pueblo, que se llama Albino, lo nombro en el libro, dice, venga, vamos para allá. Eso de los cubatas, no sé si era verdad, aunque lo ponemos. Pero bueno, algo haría. Algo habría, pues si te atreviste. Vete a bailar con ella. Y entonces me empujó y salí a bailar. Así, separado. Me sudaba, bueno. Y luego decían, dice, como tenía yo el pelo en aquello, dice, pero si te llamamos Palomo Linares. Digo, y bueno, pues oye, nos enfocamos bien, nos pareció bien, nos entendimos bien y bueno, pues ya está aquí 60 años o sí. Pero ¿cómo se forma ese tándem? Es decir, ¿qué te aporta ella en los momentos de dificultad cuando a lo mejor veías que las cosas no salían como deseabas? Cuando dabas un paso adelante y dices, bueno, hay que escalar el negocio, la empresa, estamos arriesgando. Bueno, ¿Ella qué decía? Yo creo que desde que me conoció, sabe que cuando decía una cosa o iba a hacer una cosa, cambiarme la trayectoria no es fácil. Pero es que además luego lo conseguía. Entonces, si ella me decía, pues en algún momento, oye, ¿dónde vamos? O cómo miramos.
cuando hicimos el edificio, ¿dónde vas, loco? Que hay una gran crisis y nadie hace nada. Y dijimos, ahora es el momento. Y el momento es que llegó, que está aquí en la sala, Yahweh, Vicente, y me dice, mira, para mí, tenía una constructora y la sigue teniendo, para mí sería ideal que me dieras este trabajo, este edificio, porque durante 2 años pues te lo voy a hacer, voy a tener personas trabajando, a mí me viene bien y a ti te va a venir muy bien. Tengo que reconocer que fue una decisión dura, pero era el momento y no nos equivocamos. Ponte a buscar un constructor ahora. Él lo hizo bien, muy bien, le tenemos que estar agradecido y yo cumplí el sueño, bueno, pero los sueños siempre son compartidos, porque hay personas, por ejemplo Lázaro, Mario, los que estaban conmigo entonces y muchos más que están aquí entonces, tenía plena confianza en ellos, que están aquí hoy el 50 o el 70%. No era posible no llegar adelante con lo que teníamos en la empresa y lo que tenemos ahora igual. Si no tienes un equipo que crea en ti, que te siga, que haga las cosas, no se puede conseguir. Ese es el secreto que te permite pasar de una empresa que funciona, porque, oye, relativamente puede ser relativamente accesible. Bueno, creo mi propia empresa funciona, a crear ya otra cosa mucho más grande, 400 empleados. Eso no se hace sin... Ahora ya son 450. Ahora ya bueno, ya es que me pierdo. Y la próxima ya son 500. No, pues todo eso está escrito. Pero anteriormente en la empresa que estuvimos trabajando, que empecé a trabajar después de la empresa donde me aprendí todo, después de los libros, pues eran 3 o 4 o 5. Estaba empezando, lo que hicimos nosotros fue poner un sistema de reciclar comerciales, que hay aquí algunos hoy, y dijimos, bueno, vamos para adelante. Y cuando esa empresa creció, la mala gestión, la mala administración y quizá las desavenencias entre familia, entre hermanos, no fue bien. Entonces cuando decidimos irnos al otro lado, y yo me fui con el equipo, pues está Lázaro, está Mario, está Marín, María, en fin, éramos 8 o 10. Y ahí dijimos, esta es la nuestra. Esa fue la decisión, quizá muy buena y la más dura. Y luego la más dura fue cuando nos tuvimos que quedar con la empresa porque el socio, pues bueno, nos abandonó de una manera no correcta, que no lo pongo eso. Lo abandonó de una manera correcta porque lo que ocurre es ideal. Es bueno. Les conviene. Es bueno. Aquello fue una bendición de nuestro Señor. De bendición del Papa que hasta que estos días aquí. Tú hablas de equipo, pero a mí me gusta más el concepto de familia. Porque por un lado está la familia, pero todos los demás, la sensación que a mí me produjo desde que os conocí y al equipo nuestro del documental, la sensación que se produjo es que provocabais la sensación de familia. Esa empatía o esa necesidad de querer estar juntos. Y entonces eso creo que para mí ha sido una de las claves fundamentales del éxito a fuego lento. La empresa es la familia. Los amigos que están aquí es la familia. Los segovianos que están aquí es la familia. O sea, para mí siempre ha ido La familia. Y cuando alguien de la familia se incorporaba a trabajar con nosotros, no hay privilegios ninguno. Pedro. Venían a trabajar y era uno más y sigue siendo uno más. No hay privilegios ni para los amigos en la empresa, ni para las familias, y no hay, tú te pongo ahí para que dirijas, no, te lo tienes que ganar, si no, no es posible. Pero como hablamos de familia, quiero que me digas, ¿qué sentiste cuando tuviste a tu hijo por primera vez en brazos? A mi niño. Bueno, ella, tu hija, Patricia. Porque ella es mayor, a Patricia. A Patricia, a tu hija. Que ahora mismo no recordaba quién era mayor. Cuando sientes a Patricia, cuando coges a Patricia por primera vez, ¿cómo fue eso? Creo que nació en la calle... ¿Te acuerdas de la ¿Cómo calle? van a hacer en la calle? No, en la clínica Serrano. Mira, yo entonces estaba de repartidor de vino Sabin. Sí se acuerda. Trabajaba toda la semana, incluidos los sábados,
Y si el lunes era fiesta, trabajaba los domingos. Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Entonces, la verdad es que disfruté muy poco de ellos. Sí disfruté de ellos porque teníamos el salón que no lo teníamos muy amoblado y allí tenían los indios, los caballos, y entonces ellos jugaban ahí, los dos, Pedro y Patricia, y aquello pues fue una bendición. Y luego íbamos al pueblo, íbamos a la Sera, jugábamos, pues de niños. Yo siempre me han gustado mucho, mucho los niños, pero disfruté quizá menos porque las circunstancias del trabajo me lo robaban. Y bueno, ahora disfruto de los nietos y de los hijos, los 4 nietos. Y de esa forma de concebir la vida que tú tenías cuando eras un niño, cuando estabas en el campo, a las posibilidades que tienen los chavales, los críos, que acceden a todo, que tienen todo al alcance de la mano, que se cuelan a través de la pantalla de un móvil y descubren la vida. Entre eso y o sea, entre lo que tú vivías y lo que hay ahora, ¿tú qué les dices? Porque claro, yo no sé si eres como el abuelo Cebolleta que les dice, oye, mira, a mí me pasó esto, tenéis que hacer, o eres el consentidor. Yo por lo que he leído y veo en los informativos, los niños ahora son felices. Yo creo que mis nietos son felices. Entonces éramos felices, como he dicho antes, sin saberlo, pero eran yo para mí más felices. Asistí a una conferencia hace unos días y el que nos dio la conferencia dijo, es que hay tantas pantallas ahora que no tenemos ventanas. Entonces, las pantallas roban mucho tiempo a esos niños. Y luego voy al colegio. Voy a casa a estudiar, examen, estudiar. No se juntan con los amigos prácticamente nada. Y aquello en el pueblo era alegría, con todos los niños, nos perdíamos en el pueblo, no había riesgos, no había lo que pasa ahora. Entonces, por eso yo digo que aquellos niños, yo siento que éramos mucho más felices que quizá, entre comillas, ahora no puedo experimentar. Ese aprendizaje de la vida está en el libro todo el tiempo. Sí, el libro es permanentemente transmite eso, aunque se va avanzando, el pueblo y la infancia, esto es como un libro de la infancia, como creo que Pedro está todo el tiempo, aunque nos hable de cuando estaba cuando montó Iberex, en el fondo hay una permanente porque no ha abandonado regreso a la infancia. Él no ha abandonado ni la infancia, sigue en él. Sigue jugando. Sigue jugando y sigue la tierra en él. Y sigue sus orígenes, lo cual es hablando de los muy niños, hermoso. Pues llegó un momento en que ya el vino Sabin, me dijo el doctor, fui con mi mujer, tenía 28 años, y me dijo, mira Moreno, mira Pedro, si no haces diferentes cosas, cambias de actividad, vas a estar en una silla de ruedas dentro de 2 años. 28 años en una silla de ruedas. Entonces ahí es cuando yo empecé que quería cambiar. Y llegó la oportunidad de mi amigo Mañoso, Juan Mañoso, que me dije en la colonia del Niño Jesús, en Madrid, estábamos repartiendo, yo repartía vino y él repartía matatas matutano. Y me dice, estoy en una actividad por las tardes en el que te puede cambiar la vida. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que ir a las 8 de la tarde, chaqueta y corbata. Aunque repartiendo vino yo iba con corbata. Traje de vino Sabin con corbata. Dice, si tienes que ir con chaqueta y corbata y con tu señora. Ahí tienes que ir al Hotel Cuzco. Bueno, que no hemos podido ir allí, que yo pensaba que no había sitio. Y le digo a la señora, nos vamos a una reunión a las 8 de la tarde al Hotel Cuzco. Cuando llego allí, vi un montón, como estáis aquí ahora, vestidos, chaqueta, corbata, alegres, contentos. ¿Y visto? Me pareció. Y entonces nos dieron una explicación en una pizarra, nos dieron una explicación. Lo que sí que es que el presidente de la compañía que estaba entonces allí dijo lo siguiente. Pintó un círculo cuadrado y dijo, aquí dentro está el 90% de las personas, que no está mal. Se conforman, una vida sencilla, humilde, un sueldo sencillo, humilde, y hay otro 10% que está fuera de este círculo. Y yo dije, bueno, pues a mí me gustaría estar fuera.
Quizá estaba ya, porque repartiendo vino Sabin Sí. ganaba unas 130.000 pesetas al mes en aquellos tiempos, pero me levantaba a las 6 y terminaba a las 8. No me queda tiempo. Pues así, aún así, fui a la entrevista al día siguiente y solamente me decía el que me entrevistó: ¿tú has venido aquí porque quieres cambiar la vida? Sí, pero ¿cambiar la vida? ¿Cómo? Te vamos a enseñar. ¿Pero y qué voy a hacer? Te vamos a enseñar. No, bueno, y hay que poner dinero. Para trabajar poner dinero, ¿no? No lo entendíamos entonces. Sí, para cambiar tu vida, para cambiar tu vida, para cambiar tu vida. Y dije, bueno, dije a mi señora, era un sábado, un viernes, me hicieron una entrevista, el sábado me fueron a por el dinero mi amigo Pasamón y dije, no, hoy no, porque me voy a mi pueblo, que son los carnavales, y me voy a disfrutar de las fiestas. O sea, no, el lunes voy con el dinero. Nadie iba el lunes con el dinero a llevar dinero para trabajar, y yo fui el lunes para trabajar y llevé el dinero. Porque de alguna manera él entendía que esto era un trabajo de mentalidad, un cambio de mentalidad. Es que él siempre ha estado fuera de ese círculo donde todo el mundo se queda. Desde niño ya estaba Pedro fuera. Y fui. Y entonces empezamos y dejaba el camino a las 8 y me iba de 8 a 10 de la noche a las 11 a estudiar. Los viernes, o sea, los jueves, los lunes, toda la semana. Y los sábados teníamos una conferencia que nos empezaba a las 9 de la noche hasta las 11. Realmente, y me cambió la vida. Chema, ¿de qué forma te ha cambiado él a ti la vida? Pues ha sido un proceso, para empezar, el juntarme, cuando ocurrió aquel momento, estábamos haciendo la última secuencia del documental y se nos ocurrió a Pedro y a mí, digo, joder, qué bueno sería que a él, que le gustan tanto los libros, pudiese contar su historia a través de un libro, que escribiese un libro en el que, venga, vamos a echarle una mano para que pueda hacerlo. Y empezamos, nos juntamos, empezamos a charlar, a ver cómo podía ser, de qué manera. ¿Y qué pasó? Que entonces me metí en su mundo. Empecé a leerme los libros que él se leía. Claro. Empecé a tener conversación, iba a su casa con él y estábamos una tarde ahí charlando, me enseñaba su mundo y tal. Entonces ha sido como de repente, pues, tener un padre. Qué bonito. De repente que te enseña algo de la vida que tú no habías, hasta ese momento, no habías, esa experiencia suya que él me trasladaba, esos valores. Sí, un mentor. Sí, vale, quiero triunfar, quiero tener éxito, quiero ganar dinero, ya, pero a mí eso me interesaba menos como el viaje, ¿no? El viaje que él había emprendido y cómo su vida para mí era un ejemplo Y cuando, como decía antes, mientras estaba escribiendo, a veces sentía la sensación hostia, esto no sé si es de Pedro, esto me da la sensación de que soy yo. Pero luego lo hablaba con él y dice, no, ese soy yo también. Y entonces han sido 1 año y pico así que hemos estado con el libro, en el que yo creo que he salido cambiado y mejor, ¿no? Después de la experiencia. De alguna forma, las personas tenemos la responsabilidad de dejar huella en los demás. Vivir sin que nuestro foco en nuestra conducta, en nuestras actuaciones, no esté eso. Es decir, si no somos conscientes de qué se llevan los demás de nosotros, es perder la vida. Y bueno, Pedro deja huella. Ha dejado huella en ti, tú le has dejado huella, sin duda. Sí, mira. Ya estamos en los minutos finales de la conversación que mantenemos nosotros, porque a mí me gustaría muchísimo escucharos. No quiero terminar sin recordar que hemos visto imágenes, evidentemente, y para Pedro yo creo que la inauguración del centro tecnológico fue como ¡guau! ¿No? Eso sí, ya fue... Ha habido muchos días felices y muchos días especiales. Uno de ellos fue cuando conocí a los empresarios segovianos y a los paisanos segovianos en Segovia que no les conocía. Tenemos a Pedro Palomo, que está aquí. ¿Son los que te dieron el premio? No. Sí, entonces, claro, llega un día en que dice, tienes que los segovianos te han dado un premio en la granja de San Ildefonso. El de Tomás, el premio Tomás Pascual. No. Ese es otro, que ya me entonces, voy a... claro,
te llegas allí, un salón doble grande que este, y encima tienes que hablar. Bueno, eso fue un día especial. Otro día especial es cuando en la Academia de San Quince, Ay, sí, en Antonio Orcajo, pues también me dieron un premio. Y claro, era Tomás Pascual. El premio Tomás Pascual. Entonces, cuando te dan el premio Tomás Pascual, recuerdo que en el año 1975, cuando yo jugaba con la pelota a mano, en Navares de Ayuso, en el pueblo, en el 15 de agosto, jugamos y ganamos a la pelota. Y me entregó el trofeo que le tengo todavía. Y luego, 35 años después, o no sé cuánto ha sido, me dan otro en Segovia. En el centro segoviano donde tú conociste Claro, a Marisa bailando. y donde seguimos yendo todavía. Claro. O sea, fue una maravilla. Entonces aquí están los del centro segoviano, algunos que siguen tan en carnita, que nos sirve allí, que hace la camarera, bueno, una maravilla. Entonces fueron días maravillosos. Cuando inauguramos en el año 94 las primeras oficinas, el día de mi cumpleaños fue un día maravilloso. Dimos allí para amigos, compañeros. Y ya, en el centro tecnológico no fue más, porque allí conocí a muchas personas, muchos segovianos, que no los conocía hasta ese día. Y eso fue impresionante, impresionante. Que estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, estuvieron... Bueno, pues aquello fue impresionante. Qué viaje, ¿verdad? Muchos días, pero claro, si no tienes un equipo detrás, que es lo que en aquella empresa me enseñaron. Dice, una cosa es ser responsable y otra cosa es ser líder. O los líderes y los responsables son los mismos. En aquella empresa nos enseñaron que si eres responsable de un equipo, tienes que conseguir que el equipo consiga sus objetivos. Tú vas a conseguir los tuyos. Y el líder lo mismo. Entonces yo a veces les comento, y digo en general porque hay muchos empresarios aquí, yo no concibo que el líder deje a su equipo trabajando en un sitio determinado y el líder abandone o se vaya. Eso no es responsable, eso no es líder. Perdonar, pero aún así procuro irme de los últimos siempre de la empresa. No puedo dejar a alguien allí diciendo cosas e irme y dejarle allí. Y sobre todo compartir. El líder verdadero o el responsable verdadero no hay muchos. Un 5% los hay. Qué viaje Eso para los tan responsables. apasionante, de verdad, la vida de Pedro. Cuánta huella bonita e inspiradora deja en las personas que le hemos conocido. Chema, ¿te parece que les preguntemos cosas? Sí, Claro. pero a mí lo que me gustaría, a lo mejor le queréis hacer una pregunta o un comentario, pero me gustaría que en lo que pudierais aportar le dijerais a Pedro algo que saliera de dentro. Le recordaréis una anécdota que habéis vivido, la frase que en un momento determinado, donde las cosas no estaban muy, qué sé yo, no eran amables para vosotros, una recomendación, una conversación con Pedro os dio energía o quizá os cambió la vida. Me gustaría que le dijerais esas cosas. Porque las preguntas así que me gustan mucho, porque quien trabaja la curiosidad quiere que todo el mundo pregunte, pero bueno, al final parece como que ya nos las sabemos. Pero este es una celebración, este acto, así que celebremos con Pedro eso. Levantáis así la mano y... Bueno, buenas tardes a todos y sobre todo dar las gracias a Pedro por haber organizado otra vez una fiesta tan íntima, tan íntima. Cuando entré esta tarde en el salón, he leído éxito a fuego lento. No se refería a Pedro, se refiere a Cándido, a José María, a los que asan los cochinillos a fuego lento. Lo que tenía que poner ahí es éxito contra el fuego rápido, porque Iberés es el mayor enemigo del fuego malo. Hay fuego bueno, el del brasero de los abuelos, a la ascua para poner la carne y prepararnos un buen filetón. Pero a fuego lento no le va a Pedro. A Pedro lo que le va es contra el fuego rápido, porque está evitando, y me consta, que con su empresa
en tantos domicilios, en tantos centros oficiales. Yo veo muchas veces uno de los furgones de Everest en la calle del doctor Arce y digo, ¿pero qué hace aquí? Evitar que haya un siniestro si salta la alarma de que puede un edificio, cuando están durmiendo los vecinos, arder y que haya tantas víctimas. Quien evita eso es Iberés, porque en las puertas, en los descansillos, donde están los ascensores de Madrid, está, Ahí está. eso que él hace con su familia, entregada de lleno, porque de verdad que hay que razonar un poco qué es lo que está haciendo una industria contra el fuego, no el éxito del fuego de Ascua que sirve para asar cordero. Qué bueno. Antonio, gracias. Qué bueno. Cortaré. Sí, Y muy esa bien. familia que está ahí, Pedrito lo sabe, ya se lo he dicho, muchas veces nos han recibido en su imperio, que me encanta, porque ir a Iberés es una alegría para una persona sensata. Cuando subes las escalinatas y entras en el hall y miras a la izquierda, ves a cientos de mujeres trabajando en ordenadores. Si no son cientos, son miles. Pero yo sé que son, O millones. pero yo sé- Millones de pero yo mujeres sé que son muchas, luchando ¿no? contra el Sí. fuego. Nunca las he contado. Nunca las he contado. Bueno, ¿qué? Y entonces te metes en el ascensor discretamente. Las Juana El de Arco del ascensor fuego te español. El ascensor de Pedro te sube hasta la terraza. Hasta la terraza. Donde sí, hacemos? donde sí que está Pedro con el ascua encendida. Ahí Y está, asando el ahí cordero. está. El cordero para que Saca el comamos ascua, todos. Pedro. La última vez, él lo sabe, que estuve comiendo el cordero en su casa, a mi lado tenía José María, el asador de Segovia, y le dije, aprende cómo se asa un cordero. Madre mía. Aprende cómo se asa un cordero. Que alguien coja ese Antonio. micrófono. Y mira quién está junto a las ascuas. Pedro. Ahí estaba Pedro. Bueno, José pues, María pues lo José siguiente es que María se creo que abre reía. restaurante ya. Lo Sí, pero siguiente. José María se reía y yo le decía, José María, no te rías, que si Pedro va a Segovia, tú tienes que cerrar. Bueno, Por eso, Bueno. por eso. Entonces a lo mejor Venga. ya no Pedro, abre el restaurante. siguiente. Antonio, no se levante, no se levante, no se preocupe. Pedro, has tenido el acierto de reunir a mucha gente que te quiere. Hay mucha gente más que te quiere que está por ahí. Pero me consta que todos los que estamos aquí, a esa familia que está ahí, a Pedrito, a tu esposa, a todos ellos, los queremos de corazón. Muy ¿Por bien. qué? Gracias. Venga, ese micro. Pero ¿por qué os queremos? Porque tenemos que devolver la deuda que tenemos con vosotros. ¿Alguien quiere decir Yo algo te más? devuelvo lo que recibo de ti. Amistad. Antonio, Ejemplo. que están en ascuas queriendo hablar, el Ejemplo de resto tienen fuego. comportamiento. No, si ya voy a terminar. No, hombre. ¿Y sabéis No cómo me lo termino? puedo creer. ¿Sabéis cómo termino? Como dijo el Papa León ayer. Amén. Ay, qué bueno. A ver, superadlo, superadlo. Pero no en tiempo. A ver, ¿quién quiere aportar, preguntar, comentar? Así, con fuego rápido, ¿eh? Venga, Ahí, por venga. ahí. Ah, vale, sí. Hola a todos. Bueno, me presento, soy María y tengo el orgullo y la satisfacción de formar parte de esta gran empresa desde los inicios. Con 17 años conocí a Moreno y a su familia. Y bueno, pues siempre él cuenta la anécdota de que yo vine de Valladolid también, emigrando como él. Y siempre me cuenta la anécdota de que se acuerda de verme mirando por la ventana, llorando, porque claro, era muy duro, una chica de 17 años en un sector que eran todo hombres.
Y bueno, de Moreno, pues qué decir, pues que he aprendido, yo me he hecho en Iberés y de hecho me denomino María de Iberés siempre, me gusta definirme así. He aprendido mucho de él, su tenacidad, la constancia es lo que no he llegado a conseguir, ¿no? Pero sí que es verdad que es un hombre muy constante, muy tenaz y sobre todo muy motivado. Lo que me llama la atención es que siempre está motivado, siempre es un gran líder, ¿no? Recuerdo además que quedaba con los comerciales, él era el responsable de los comerciales y siempre les decía, quedamos en el bar a tal hora, el último que llegue paga el café. O sea, siempre motivando, ilusionando. Es verdad. No sé si era porque no quería pagar él el café. Claro. María, seguro. Creo que ha pagado muy pocos cafés en su vida. Pero bueno, yo me siento muy orgullosa y también siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Agradezco también a Marisa y el apoyo que siempre me han dado. Hemos trabajado muy duro, la verdad. Pero también hemos trabajado con alegría. Recuerdo que Moreno nos tiraba gomitas, nos tirábamos clip, llegaban los santos inocentes y siempre hacíamos bromas, o putadas gordas. Había un poco de todo. Entonces, siempre ese ambiente de querer hacer el trabajo diferente, eso Moreno siempre lo ha llevado a cabo y a pesar de que ahora somos muchos, él no quiere perder ese concepto de familia, de gran familia, a pesar de que somos 400 y pico ya. Y bueno, pues yo de todo esto he sacado la conclusión de que Moreno es una persona que tiene más valores que años. Y bueno, pues... Más valores que años, sí, qué bonito. Entonces, encantada de estar aquí y súper orgullosa de todo lo que hemos creado entre todos, porque al final una empresa que es pues lo que vale su gente. Al final la empresa la hace la gente. Y entonces, pues nada, agradecer a todos el trabajo y agradecer a la vida haberme puesto en el camino del señor Moreno en el año 89. Así que, muchas gracias. Ahí. Deja que la gente te ponga bien, hombre. Sí, buenas tardes. Yo soy Pedro Palomo. He sido presidente de la Asociación de Empresarios Segovianos en el Exterior, la cual, pues, Pedro es un destacado miembro desde el inicio. Y a mí me gustaría destacar de él varias cosas. Lo primero, que es una persona de esas castellanas auténticas, con humildad, con la mirada puesta siempre a largo plazo, que es una característica del empresario familiar, y que, bueno, que todo el éxito que has tenido está muy bien reflejado en el título del libro, ¿no? Porque es un éxito a fuego lento, a largo plazo, que es lo que hacen las empresas familiares y los castellanos, ¿no? La gente austera, como tú también, que valoran mucho la amistad, y yo me siento honrado con tu amistad, igual que muchos de los empresarios que estamos aquí, y que, por tanto, una vez te dije, y una vez no, te lo he dicho varias veces, que eres un gran empresario del sector de la extinción de incendios, pero que realmente lo tuyo, lo que a ti te gusta y lo que haces de maravilla es el cordero asado. He visto a poca gente mimar tanto el cordero como lo haces tú, y hemos disfrutado de unos asados como, desde luego, como muy bien decía Antonio Orcajo, que los asadores de Segovia, tanto José María como Cándido o Ángel, el senador aquí, dudo que estén a la misma altura que tú. Así que ten cuidado, no sea que te fichen y tengas que ir a Segovia a asar. Bueno, que muchas gracias por hacernos partícipes de tus vivencias. La película fue algo maravilloso que recordamos siempre con cariño, y que hayas tenido además, junto con tu familia, con Marisa, con Pedro, con tu hija, que hayas tenido la valentía y que hayas querido hacer un libro de tus vivencias para que otras generaciones aprendan, dicen mucho de ti. Porque sé que te ha costado, porque eres una persona humilde, que no te gusta ser el primero ni destacar, es decir, que tienes valores, y por tanto ese esfuerzo y esos valores se resaltan mucho más con tu libro y con tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mira, yo agregaría simplemente, el cordero le hago bien porque le doy mucho cariño, y las personas nos tenemos que querer y darnos mucho cariño
los líderes demos mucho cariño a los seguidores. Es el secreto. Allá, porque de lo que damos vamos a recibir también, así que observemos qué es lo que estamos dando a los demás. Bueno, en cualquier caso, ya también porque se nos echa la hora encima, tenéis oportunidad dentro de un rato de contar más cosas a Pedro, porque ahora yo sí quiero que Pedro y que Patricia digan algo a su padre. O sea, contéis cómo es tenerle cerca, cómo ha sido vuestro crecimiento, cómo han sido estos últimos años, qué ha supuesto el trabajo de impulsar el documental, verle escribir el libro. Bueno, como ha dicho mi padre cuando éramos pequeños, Ay. Seguramente lo que quiere decir mi hermana es que cuando éramos pequeños tuvimos, porque nosotros también fuimos pequeños, pues tuvimos muchos momentos de su ausencia, ¿no? De hecho, está apagado, perdón. No, ahora sí. Tuvimos, cuando éramos pequeños, gracias, muchos momentos de ausencia. Sí es verdad que echamos un poquito la vista atrás y yo veo ese salón jugando. Pero, como bien decimos en el prólogo, luego hemos tenido la suerte de trabajar con mi padre, pues fíjate, más de 30 años. Más de 30 años, es decir, prácticamente todos los días, porque es prácticamente todos los días. Estamos con él aprendiendo y bueno, la verdad que mi padre es una inspiración para nosotros, ¿no? Y yo le agradezco, evidentemente, todos estos años, lo que he aprendido también, y creo que pongo también en mi boca las palabras de mi hermana, el hecho de que nosotros hemos hecho lo que hemos querido, ¿no? Porque mis padres, nos han dado la libertad de elegir. Y creo que eso es lo más importante que se puede dar a los hijos, ¿no? Confianza y elegir el camino que uno quiere seguir. Uf, me Y estáis creo haciendo llorar, que hemos acertado. Yo al principio decía que es que yo, Es verdad, desde ya- que os he conocido, no me he querido separar de vosotros, así que se ve claro por qué. bueno, es verdad que pasamos mucho tiempo gracias a que estaba mi madre, claro. Tenemos la suerte de mi madre, que siempre ha estado en la sombra, porque no le gusta nada el protagonismo, ahora se lo estoy dando. Y bueno, yo tengo muchos muy buenos recuerdos de mi padre, me considero una persona muy positiva y desde luego gracias a él. O sea, en momentos difíciles él siempre veía el lado bueno y a mí me ha enseñado mucho a eso y me ha ayudado un montón. Y como ha dicho mi hermano, estamos los dos en Iberes porque queremos. Él no nos ha obligado en ningún momento, pero yo tenía claro que quería trabajar en Iberes porque veía lo que él hacía y me gustaba. Y hemos tenido la suerte de desarrollarnos en la empresa y llegar y conseguir tener un equipo como el que tenemos aquí, que además estoy muy orgullosa porque es gente muy comprometida y gracias a que él, desde el principio, él lo ha dado todo. Entonces, por donde iba, lo daba todo. Entonces, la gente le seguía, normal. Y eso es algo que a mí me ha llegado, que me ha inculcado desde siempre y me siento muy orgullosa de él. Por eso, por su constancia, como bien ha dicho María, su capacidad de trabajo, de esfuerzo, su gran humildad, porque cuando quieres conseguir algo y no te lo crees ni vas alardeando por ahí, pues lo logras y logras que la gente te quiera. Muchas gracias, papá. Bueno, por añadir, ¿no? Como bien ha dicho mi hermana, ¿no? Qué importante es tener a alguien en casa que cuida de los tuyos. Y mi madre, pues, o sea, mi padre obviamente ha conseguido lo que ha logrado, ¿no?
porque se ha rodeado de unas personas increíbles, ¿no? Que es otra de las cosas que nos ha enseñado a mi hermana y a mí. Es decir, a querer al equipo, a querer a tus compañeros, a nadie es más que nadie, todo eso, ¿no? Pero él ha podido hacer cosas porque él sabía que él se iba a trabajar y viajaba y vivía fuera de Madrid, cuando se fue a Asturias y todo, con la tranquilidad de que estábamos en buenas manos. Es verdad. Bueno, creo que hay que celebrar. ¿Os parece? Hay que celebrar. Siempre, siempre. Claro, claro. Entonces, para celebrar, ¿qué hacemos? Pues Nos hombre, quedamos- para celebrar, No. porque una de las cosas que nos ha enseñado mi padre es que hay que celebrar pues en la sala de arriba, en la sala de Sí. arriba. En la sala de arriba tenemos un catering que hemos preparado con mucho cariño en este maravilloso hotel, y aparte pues mi padre, con la ayuda de mi hermana y mía, pues va a estar firmando libros. Todos y cada uno de vosotros tenéis un libro de regalo. Lo que ocurre es que mi padre, que sabéis que es muy generoso, que es una de sus cualidades, él está muy agradecido a su pueblo, y hay una residencia de ancianos en el pueblo con recursos limitados, donde, por ejemplo, estuvo los últimos años de su vida mi tío, y él quiere colaborar con todas las ganancias que obtenga del libro, que esperemos que sea mucho, que nos ha hecho con ese sentido, ¿no?, a la residencia. Entonces, si obtenéis el libro y queréis donar una cantidad, hemos preparado dos modestas huchas, una pequeña cantidad, pues de ese dinero lo donaremos a la residencia de ancianos, que seguro que estarán muy agradecidos. No. Despídete, ¿eh? Claro. No te vayas ya. De verdad, es tan resolutivo. Vamos a cerrar el acto bien. ¿Qué les dices? Me pongo de pie. Ah, sí, perdón, sí. Bien. A ver, Ya he comentado que es un día especial, como he tenido tantos en el transcurso de la vida. Ya soy mayor. Estoy inmensamente agradecido a los amigos, a los compañeros de trabajo, a la familia, por supuesto a mi familia, a mis nietos. Y es un gran día y no tengo más que sentirme feliz, orgulloso de todos vosotros. Es algo fuera de serie. Por eso en el libro simplemente es leer el libro, es muy sencillo, son 8 capítulos nada más, y digo cosas que realmente nos pueden ayudar para mejorar nuestra vida en sí. He aprendido de todo, los libros que he leído, también de Teresa he aprendido, de Chema también, y agradecidos a Chema, a Teresa, Ya somos el uno. porque realmente ha sido algo maravilloso. Sin más, de verdad, como decía una frase Antonio Orcajo, que lo ha dicho muchas veces en su relato. Él dice en los relatos: os quiero a todos y a todas. Yo lo transmito. Os quiero a todos y a todas, y realmente os deseo una gran felicidad. Bueno, llamémoslo así, ¿eh? Os quiero. Muy bien. Gracias. Podéis ir en paz. gracias. Pedro, gracias.